bendiga grandemente. Los saluda nuevamente su hermano en Cristo, Omar Castillo. Quisiera hacer una reflexión por esta vez acerca del tema de lo solo Jesús, de la doctrina de lo solo Jesús. Yo creo que esta es la doctrina más contradictoria que existe en el mundo, porque en realidad no hay que ser muy estudiado, no hay que ser un teólogo para notar grandes errores que ellos tienen. Por ejemplo, ellos niegan que Jesús está a la derecha de Dios, cuando nosotros decimos que Jesucristo fue y se sentó a la derecha de Dios, así como lo manifiestan las Escrituras, y ellos dicen que Jesucristo era Dios en su forma humana, que se hizo carne para estar entre nosotros. Ellos utilizan versículos, versos, pero mal interpretados para afirmar esto. Entonces ellos dicen que Jesucristo no puede estar a la derecha de Dios porque Dios es espíritu y no tiene forma, o sea, no tiene mano, no tiene pies, no tiene figura, entonces él no puede estar a la derecha, que esto no es literal y que no es así, pues, que es solo Jesús, Jesús solo, sin todo. Esto lo podemos nosotros, bueno, refutar bíblicamente por muchos versículos, pero vamos a ver estas contradicciones de una manera sencilla. Jesucristo, cuando resucitó, dicen las Escrituras que resucitó con su cuerpo glorificado, el cuerpo humano, y él comió con los discípulos, lo tocaron, lo palparon. La primera vez que lo vieron, él no quiso que lo tocaran porque dijo que aún no había subido a su padre, le dijo así a la mujer. Entonces luego él se les aparece por muchos días a más de 500 personas, estuvo con los discípulos, comió con ellos, y dice la Biblia que él subió con ese cuerpo, subió al cielo, y lo vieron subir al cielo con ese cuerpo glorificado. Entonces, si Jesucristo es el Padre, está en el trono con ese cuerpo glorificado. Y dice la Biblia que asimismo lo verán venir por segunda vez. Entonces, cuando Jesucristo se iba, Él prometió de que iba a enviar al Espíritu Santo, iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces vea la contradicción. Si Jesucristo es el Padre, ellos dicen que Dios es espíritu y que no tiene forma humana, por lo tanto Jesús no podía estar a la derecha de Dios. Pero entonces si Jesucristo es el Padre y está en el trono, está con ese cuerpo glorificado. Ya esa es una gran contradicción que ellos tienen, y Jesucristo no puede estar a la derecha de Jesucristo. Entonces ellos tampoco deberían anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesucristo no va a dejar el trono para venir a bautizarlo, ya que es Él solo. Entonces ya ahí se produciría la segunda venida de Jesucristo, desde ese mismo momento que se haya dejado el trono para venir, y así no lo estipula las Escrituras. Cuando Él venga por segunda vez no será así. Entonces esta contradicción solo podrán engañar a nuevos creyentes o personas que no escudriñan la palabra de Dios, porque ellos no deberían anhelar el bautismo del Espíritu Santo, no deberían hablar ni siquiera del Espíritu Santo, porque Jesucristo subió al cielo con ese cuerpo, con el mismo cuerpo que tenía, glorificado. Y dice la Biblia que a los que crean en Jesucristo, ¿verdad?, llegará el día que resucitarán con cuerpos glorificados también, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para ese momento. Entonces hay una gran contradicción que ellos mismos tienen allí. Si vemos el bautismo de Jesucristo, Él cuando estaba siendo bautizado dice que se oyó una voz desde el cielo y dijo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Todos los que estaban de testigo oyeron la voz y vieron descender sobre Jesucristo el Espíritu Santo. Entonces oyeron la voz, vieron al Espíritu Santo y vieron a Jesús. Allí están los tres. Entonces, ¿cómo pueden negar esta gran verdad? Esteban, cuando fue apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesucristo a la derecha de Dios. Este es el verso que ellos niegan porque dicen que Dios es espíritu y no puede estar a la derecha de Dios, que no es literal. Pero si Jesucristo es el Padre, entonces el que está en el trono tiene que tener mano derecha, tiene que tener mano izquierda, tiene que tener pies, porque así Jesucristo se fue. Y repito, entonces esta es una contradicción porque Jesús no puede estar a la derecha de Jesús. Hay un verso en Juan 8:16 que Jesucristo dice que no es Él solo, que es Él y el Padre que lo envió. Y si buscamos en la Biblia, el libro de Juan, en casi todo,
Ese evangelio, Jesucristo glorifica a su Padre y habla de su Padre. Ahora, ¿qué es lo que ellos no quieren entender? La unidad compuesta, que es Ejad, del original hebreo, que es cuando Dios se refiere, por ejemplo, a la iglesia, siendo muchos, dice que es una sola. Eso es una unidad compuesta. Cuando Dios habla del matrimonio, dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino uno. Pero si vemos, hay dos, el esposo y la esposa. Pero esto es lo que significa una unidad compuesta. Cuando Dios habla del pueblo, dice que el pueblo es uno solo, siendo muchos. Eso es una unidad compuesta. Entonces, ellos niegan esta gran verdad, pero no tienen fundamento bíblico. Es una contradicción tan grande. Y repito, ellos no podrían anhelar, no podrían desear el bautismo del Espíritu Santo. Porque si Jesucristo es solo y está en el trono, ¿de cuál Espíritu Santo están hablando ellos? Si niegan la existencia del Padre y del Hijo y son solo Jesús. Entonces, no nos debemos engañar, escudriñemos las Escrituras. No se puede sacar un texto aislado para crear una doctrina. No podemos sacar el texto fuera del contexto. La palabra de Dios dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellos parecéis que tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Pablo dijo que no pensemos más de lo que está escrito. Y hay muchas cosas difíciles de entender, que también dijo Pablo, que aprovechan para engañar a los indoctos. Entonces, debemos escudriñar las Escrituras, no sacar un texto aislado. No, porque ellos dicen que Jesucristo dijo que si me ven a mí, han visto al Padre. Cuando los apóstoles le preguntaron por el Padre. A eso significa, Jesucristo era igual al Padre. Y en Filipenses lo estipula de esa manera. Dice que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, está manifestando que es igual a Dios. Y a Jesucristo el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene el poder, tiene la gloria, y nosotros no menospreciamos a Jesús, al contrario. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará ante Él. Es el único mediador entre Dios y el hombre, dice la palabra de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios, su Padre, le levantó de los muertos. En Filipenses dice que Dios lo exaltó, ¿verdad? Porque Jesucristo se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y su Padre lo exaltó y le dio toda potestad. Entonces, ellos refutan a través de videos, recortan los videos para manipular la palabra como ellos quieren, pero que se enfrenten cara a cara con su doctrina a personas que verdaderamente escudriñan la palabra de Dios para que respondan a todas estas preguntas. Yo les he preguntado particularmente: explícame lo del bautismo de Jesús, ¿qué pasó allí? Entonces se van por los caminos verdes. Explícame a quién vio Esteban en el cielo cuando vio los cielos abiertos. Y así muchas preguntas que no pueden contestar porque no podrán, tendrán que inventarlas ellos, como siempre lo hacen. Entonces no es que vamos a vivir en confrontación con otras doctrinas, porque nuestro deber es predicar el evangelio para que la gente crea. Pero es necesario también aclarar todo esto, porque mucha gente está siendo engañada. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Verdad? Las Escrituras dicen que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Verdad? Dice que harán mercadería de la iglesia, obreros fraudulentos. Todo esto lo estamos viendo hoy día. Ha sido profetizado, está sucediendo y seguirá sucediendo, porque es inevitable, porque está escrito. Pero Pablo le dijo a Timoteo: contiende ardientemente por el evangelio que te ha sido encomendado. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Entonces debemos conformarnos a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
dice que el que recibe la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces no nos dejemos engañar. Escudriñemos la palabra de Dios y recibámosla como está escrito. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y estos son uno de ellos. Dios les bendiga grandemente.